Hola amigos de Política y mucho más. Hoy jueves 24 de junio del 2021, la noticia del día, por supuesto, ha sido la solicitud de declinación del miembro del Jurado Nacional de Elecciones, señor Luis Arce, representante del Ministerio Público al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, dejándolo sin quórum. Ya hoy, hace unos minutos, el Ministerio Público ha designado a su reemplazo, con lo cual debiera resolverse el impasse que había creado y el cuestionamiento que había dejado sobre el actuar o el supuesto actuar irregular del Jurado Nacional de Elecciones, supuestamente beneficiando a uno de los candidatos. Sobre ese tema vamos a hablar y sobre muchos otros más, haciendo un poco de análisis político, de análisis social, hoy con César Azabache. César, bienvenido de Política y mucho más. César, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué está ¿Cómo pasando con los estás? actores políticos? ¿Se volvieron todos locos? ¿Qué está ¿Cómo estás? pasando? Cuéntanos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mira, ¿Te digamos, acuerdas, te acuerdas que te acuerdas que en nuestra última sí, claro, conversación sí, claro. hablábamos de que esa dicotomía Fujimorismo, antifujimorismo, era la que más o menos estaba definiendo el marcador, pero No, que no sabíamos si llegaba a su fin o no? yo creo que ya hemos rebasado eso, ¿no? Y ya llegó a Ahora, su fin, ¿no es cierto? sí, yo creo que ya rebasamos ese paradigma. Yo creo que, mira, los balones son esféricos, ¿no? Y eso significa que se les puede coger de varios puntos de vista. En la publicidad de esta conversación me presentabas como lo que en efecto soy, un abogado litigante en derecho penal, ¿no? De modo que voy a hacerte una aproximación desde lo que ve un litigante. Mira, Ujú. el equipo de abogados que yo lidero tiene bastante tiempo peleando con algo que está ocurriendo entre nosotros. Y es una enorme tolerancia de las fiscalías a aceptar abrir casos criminales contra personas sin evidencia. ¿De Más acuerdo? allá de lo que ocurre en los casos Odebrecht, ocurre en los casos por lavado de activos. Como tú sabes, yo no dirijo una ONG. Soy un abogado que maneja una boutique corporativa. Mis clientes son Ujú. básicamente ejecutivos y compañías que realizan negocios. Y el giro de mi actividad profesional está vinculada a los negocios. Y una cosa con la que estamos peleando muy fuertemente es con que en peleas corporativas o en peleas con sindicatos o lo que sea, la fiscalía acepte, por ejemplo, abrir investigaciones bajo las reglas de lavado de activos contra personas respecto a las que no tiene evidencia, solo porque alguien se atreve a atribuirles cargos por lavado de activos y entonces sacarlas del mercado 5, 8 o 10 años, según una sentencia que alguien ganó hace poco en el Tribunal Constitucional, que autoriza a la Fiscalía a tener a alguien encartado por cargos de este tipo por 10 años. ¿De Todos acuerdo? esos, Juan Carlos, son casos sin evidencias. ¿De acuerdo? Sin evidencias, que afectan a personas, la mayoría de las cuales, tengo que decirlo, lo digo además con el mayor respeto, son fujimoristas o son partidarios de algún grupo de lo que podríamos llamar la derecha peruana. Son empresarios que están afectados porque la fiscalía acepta casos legales sin evidencias. Ya, digamos, una de las razones por las que yo no soy socialista tiene que ver con lo que significa la ética pública en autores como Rawls, ¿verdad? La imparcialidad. Tú Ujú. solo puedes aceptar como justo aquello que aceptas justo en cualquier condición. Explícame, Juan Carlos, cómo es posible que lo que podríamos reconocer, si queremos hacerlo, como la derecha peruana, gruesamente entendida, admita promover un caso sin evidencias cuando en sus peores pesadillas legales son víctimas de casos sin evidencia. Explícame Es, cómo Fuerza Popular, que pelea contra Pérez Gómez, un caso muy difícil sobre lavado de activos, donde un buen sector de la Academia Legal le da la razón a Fuerza Popular, puede lanzar en estas elecciones un caso que reproduce la peor pesadilla que ellos sufren. viven, y viven hace años. ¿Cómo es posible que Fuerza Popular pretenda al mismo tiempo hacer lo que están haciendo en el jurado electoral y que no les hagan lo que sostienen que les están haciendo la fiscalía? Juan Carlos, eso es lo que no entiendo. O sea, como más allá de que creo, digamos, hay razones muy serias por las que muchísimas personas, y eso lo respeto mucho, y he escuchado testimonios terribles, no quieren nada parecido a un gobierno chavista en el Perú. Eso lo respeto. He escuchado testimonios desgarradores
de personas a las que quiero, a las que aprecio, que han venido de Venezuela siendo peruanos y peruanas, o siendo Huyendo, además. venezolanos y venezolanas. Y yo ¿Mm? respeto mucho esos testimonios, ¿de acuerdo? Pero al margen de eso, ¿cómo construimos un país sobre la base de pretender que los poderes públicos tomen decisiones en función a caprichos de los que queremos defendernos? ¿Cómo puedo yo, abogado de litigios, que tengo más de 2 años intentando contener lo que con respeto llamo los desafueros de la fiscalía en casos como los de lavado de activos, mantener esa pelea porque se racionalice la persecución penal y al mismo tiempo no protestar, porque Fuerza Popular intente hacer un caso basado en deseos y no en evidencia? Juan Carlos, creo que la única manera de construir una nación mínimamente racional es construirla en base a evidencia, a cosas empíricamente demostrables, no a deseos. Lo que está pasando con este país, Juan Carlos, es que estamos perdiendo todo punto de referencia en evidencia, todo punto de referencia que nos permita discutir nuestras discrepancias morales en función a cosas que podamos confirmar. Estamos confrontándonos en músculo y deseos. Estamos a punto de llegar a una situación en la que gana el más fuerte. Y eso creo que es exactamente lo contrario a lo que necesitamos hacer si lo que queremos es encontrarnos. Queremos un enemigo común. Peleemos contra la pandemia, por Dios. Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo para poder ponernos de acuerdo en cómo abastecernos en oxígeno, en cómo mantener el calendario de vacunación, en cómo construirnos como sociedad con piso. En lugar de hacer eso, andamos en estas innecesarias trifulcas legales. Ahora, Sin duda podemos hablar además, ¿no? supongamos que ya, esta semana ya la Fiscalía acaba de nombrar al reemplazo del señor del señor Arce, ¿no es cierto? Claro, que con esta decisión de ayer, la verdad que yo no sé qué quiso hacer, pero bueno, en fin, ya está el nombrado reemplazo. Supongo que este fin de semana o al inicio de la próxima semana se resuelve el tema, se da una resolución, y como todo hace esperar, el señor Castillo es nombrado presidente de la República del país. Hay, sin embargo, en ese o detrás de esa candidatura un juego de poderes que no termina de definirse, y es verdad. Porque claro, tienes a un grupo o a unos poderes que están detrás de la facción Cerrón, que quieren pues una apuesta mucho más radical, mucho más antisistema y todo, y tienes además una facción más moderada, de la izquierda moderada, que se ha montado en el carro, que ayudó a ese triunfo final, es verdad, porque contuvo la arremetida de la señora Fujimori del final de campaña, de la segunda vuelta, con un discurso pues obviamente de no antisistema, de ajustes obviamente al modelo y todo. Esa pugna se está dando ahorita y sé, desde hace 2 semanas se vienen sacando los ojos al interior, pero el señor Castillo no es pues un personaje que agarre, zanje, resuelva y rápidamente salga a comunicar y a tomar decisiones. Es más, calla, ¿no? ¿No? No dice nada. Entonces, claro, al no decir nada, esas dos partes se pueden seguir matando y claro, la opinión pública dice, oye, no tenemos señales. ¿Cuáles son las señales? ¿No? ¿Cómo ves Claro. eso? Mira, es que hay varias cosas, ¿no? La primera es que toda esta trifulca sobre las supuestas firmas falsas, nota a pie de página, si un estudiante mío me presentaba esto como caso legal, se lo devolvía. Probablemente salía mi firma. O sea, perdóname, pero tengo que decirlo. Tú sabes que mi trabajo es edificar casos legales. Sí, claro. Lo que he visto en las firmas falsas es el peor diseño imaginable profesionalmente. O sea, tengo que decir esto, lo siento, pero no tengo ningún respeto por quienes hayan diseñado esto, porque así no se hacen los casos de falsificación. Coincidimos en el análisis, coincidimos, yo lo he escrito además públicamente, mis amigos de la derecha no están contentos con mi opinión, pero la verdad es que he dicho lo mismo públicamente. Es un tema de adhesiones, es un tema de arquitectura, o sea, claro, hay que ser profesionales, menos sostenible posible. Y, si me permite hacer el Publicherry el domingo, sale en La República mis comentarios sobre el diseño del caso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero, lo leeremos. Al margen de eso, por favor, al margen de eso. Esta innecesaria y artificial discusión nos está impidiendo precisamente diseñar nuestras salvaguardas institucionales para lo que puede significar el gobierno del señor Castillo. Y tengo que decir, yo llevo 2 semanas
atrapado en discutir las, perdóname, insensateces que estoy leyendo en prensa sobre alrededor del caso de las supuestas falsificaciones de firmas, y eso en lo personal me molesta porque no me ha dejado discutir cómo creo que debemos contener las tendencias autoritarias que ha puesto en evidencia la candidatura del señor Castillo. Es correcto. No hay que olvidar, y estamos olvidando, porque Fuerza Popular nos está haciendo olvidar que el señor Castillo ha tenido más de una proclama antifeminista, más de una que pone en evidencia que al margen de sus competencias identitarias, no tiene la menor idea de lo que significa el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo o el engramaje institucional que protege personas en este país. Estamos olvidándonos de lo que significa su aproximación con el señor Cerrón. Estamos olvidándonos de todo el riesgo que representa su presidencia, porque estamos tontamente fantaseando con las fantasías, redundo deliberadamente, victimizantes de Fuerza Popular. Eso no tiene ningún sentido. En este momento tendríamos que estar, primero, garantizando la continuidad del cronograma de vacunación, que significa garantizar la continuidad de los contratos de abastecimiento de vacunas, y que significa solidificar el esquema de abastecimiento de oxígenos, porque nuestro enemigo es la pandemia, no nosotros mismos, no aquellos y aquellas a los que estamos invisibilizando. Al mismo tiempo, tendríamos que estar creando salvaguardas institucionales que nos protejan de la arremetida autoritaria que puede significar el gobierno de Castillo o las tentaciones del entorno de Castillo. Y eso creo que es el gran demérito de este ciclo. El país que está construyendo Fuerza Popular con sus delegaciones es ingobernable. Ingobernable por Castillo, pero también por Fuerza Popular. Sí, El claro. mito Sí, claro. del gobierno por el Congreso del señor Montoya nos expone a noviembre de 2020 más paros agrarios y tomas de carteras. No tiene ningún Es un sentido. absurdo. Es un Es absurdo. absurdo. Ese no es el camino de salida, y creo que, perdóname que lo diga, pero en lo que creo reconocer como el narcisismo de Fuerza Popular está la clave de la razón por la que no pudieron ganar las elecciones. ¿Cómo gobiernas un país en el que niegas el derecho de votar a 200.000 personas? ¿Cómo creas eso? Ok, vamos a correr la distopía, ¿no? Vamos a imaginar que Fuerza Popular gana su caso de falsificación. Hay 200.000 personas que serían excluidas del recuento final. ¿Qué haces con eso? Entonces, no, esa no es la ruta. Esa no es la ruta. ¿Qué está pasando, Juan Carlos? Yo tengo la impresión que hemos perdido todo punto de referencia y que estamos explotando en una especie de neurosis no controlada de deseos y de fantasías. Es una especie de agresividad que sale de la caja de Pandora sin ningún control narrativo previo, sin ningún respeto por el otro o la otra, sin el mínimo de imaginación sobre el futuro, pero lo que es peor, sin el mínimo de reconocimiento del significado del presente, es decir, en una pandemia, en el país que ha tenido durante muchos periodos la tasa más alta de mortandad por cada 100.000 habitantes, en un país sin oxígeno, en ese país estamos inventando falsos casos legales y estamos llenando la atención pública de discursos de odio. El mismo Fuerza Popular que ha pedido conocer los datos electorales de los votantes está vinculado, no me digan que no, a una campaña en la que hace 2 semanas, por redes sociales, se pedía las direcciones de personajes de la política peruana, progresistas o socialistas, a los que se quería expulsar del país y a los que se invitaba a acosar en sus casas. Ahora piden las direcciones de las personas que han votado. ¿Para qué? Juan Carlos, Ahora, yo no lo sé. O sea, yo no sé cómo cerramos este ciclo, pero creo que tenemos que cerrar. Pero tengo la impresión que ya, como decíamos al inicio, ya sobrepasó a Fuerza Popular, ¿no? Ya es una derecha más amplia, ya no es solamente porque Fuerza Popular es, o sea, es ese lunar, digamos, que por esas casualidades de la primera vuelta, por esa autoaniquilación de los partidos del centro, o de los extremos que aniquilaron al centro, quedaron como esas dos piezas así como de casualidad en esa segunda vuelta, igual que Castillo. Pero fue una casualidad. Fue por una autodestrucción del centro, pero
pero en realidad yo creo que ya no es ni siquiera, creo que ya Fuerza Popular ya perdió el control incluso de toda esta dinámica, ya no controla nada. Bueno, de Hay hecho, una, no, creo que es el momento de empezar a recordar que Fuerza Popular pasó a segunda vuelta con menos del 10% del electorado. exacto, Y exacto. también que Perú Libre pasó a segunda vuelta con menos del 14% del electorado, ¿no? De modo que en Esa es su realidad, fuerza real. digamos, en general, habría que pensar que sí, que lo que se está moviendo ahora son todos los demás fantasmas, los antis, ¿no? Los antifujimoristas y los anticomunistas. Todo bien, todo bien. Pero claro, Fuerza Popular no es el núcleo más agresivo del entorno, no lo sé. Lo que en todo caso tengo claro es que esta narrativa que se crea desde el falso discurso legal, perdón, es un falso discurso legal, le da Mm. una coartada semántica a movimientos de odio y de rabia que no suman en un proceso en el que creo que el objetivo de todos y de todas tendría que ser contener los otros odios y las otras rabias. Porque lo voy a decir con el respeto que pueda decirlo, pero el señor Cerrón no es una garantía institucional en absoluto. Para La nada. relación entre el señor Cerrón y el señor Castillo es una que tiene que ser auditada, y el señor Castillo, si va a ser presidente de un país de 30 millones de habitantes, tiene que poderle hablar a 30 millones de habitantes, no solo a sus electores y no solo al partido que le dio la circunstancial oportunidad de ser presidente. De modo que ahora hay mucho que construir. El tema, Juan Carlos, es que esta discusión inacabada y sin destino no nos está dejando discutirlo. Y aquí hay cosas muy serias que van a pasar a partir de julio. Para comenzar, hay que asegurar que julio sea posible, ¿no? Sí, sí. El parlamentario más votado en el Congreso que viene es el señor Montoya, que ha anunciado su predilección por un golpe de Estado. Y en teoría yo no acabo de dibujar la imagen en la que el señor Montoya le ponga la banda al señor Castillo en julio de este año. Conversaba de esto con Rosa María Palacios hace poco, en un programa que, perdóname la autopublicidad, se publicará No, no, pero el sábado, y lo Rosa promovemos. María me decía que ella entiende que el señor Montoya es un hombre que cumple con sus deberes. Lo conozco, no lo sé. Yo quiero ver la foto del señor Montoya poniendo la banda al Yo señor también. Castillo, Todos para queremos verlo. confirmar que en ese momento cederá la presidencia del Congreso a alguien para que se la ponga. Pero que se la tienen que poner, se la tienen que poder. El problema es qué pasa a partir de ahí. Y todo este tiempo intermedio en el que podríamos haber estado madurando un canal institucional para darle viabilidad y controles básicos al ciclo que comienza en julio, nos los estamos perdiendo, discutiendo tonterías como este sofisma que lanzó el señor Arce el día de ayer para renunciar a sus deberes institucionales, ¿verdad? Entonces, Enti- Entiendo que hay poderes fácticos, empresariales, que ya están sentándose con el señor Cerrón. Entiendo que ya en las últimas semanas, o por lo menos con piezas claves de su entorno, o el señor lado Frank, moderado, que ya se sientan con él y han dicho, cuentas con nuestro apoyo, la agroindustria, es un sector importante la minería, es decir, poderes económicos que le han dicho, oye, tú modera, aparta Cerrón, cuentas con nuestro apoyo, vamos a hacer esto posible. O sea, claro, hay habla más voces bien de reuniones con Castillo y con Franklin, no, no con Cerrón, ¿no? del lado Frankel, ¿no? Exactamente, donde le han dicho claramente, oye, pero a Cerrón me lo tienes a un lado, o sea, eso sí, no lo queremos cerca. Ya, pero Y él espere, a ver, habría aceptado en principio. Juan Carlos, lo que pasa es que ya, yo no tengo evidencia sobre esas No, yo reuniones, he escuchado tampoco. lo mismo que Es lo tú, que he escuchado lo mismo que tú, pero sí me queda completamente claro que el señor Cerrón no ha ganado las elecciones. es correcto. Y de hecho, Castillo ni siquiera las ha ganado en Huancayo, la plaza teórica del señor Cerrón. Y tengo la impresión que el señor Cerrón, antes de pretender hablar de política, tiene que responder por un caso que encuentro sumamente grave, que es el del 1.200.000 soles depositados en febrero de este año en la caja Huancayo, ¿correcto? Que no corresponden a la declaración de impuestos que presentó entre marzo y abril de este año, y entonces yo espero que la SUNAT pregunte de qué se trata eso, ¿no? ¿De dónde Porque ahí salió? hay, creo, un caso legal que hay que discutir. Entonces, yo tengo la impresión que estamos sacando de la agenda de lo que sigue a partir de julio, que creo que es lo más importante, los principales capítulos que hay que poner sobre la mesa. Ya no hablamos solo de vacunas y no hablamos solo de oxígeno y de continuidad del calendario de vacunas, hablamos de temas tan importantes como el sentido que puede tener discutir el canal para adaptar, reformar o descartar lo que sea la Constitución del 93. O sea, ahí hay, por ejemplo, un debate que hay que asumir desde otra entrada, porque en esos 21 años hemos estado
admitiendo, defendiendo o trabajando alrededor de la Constitución del 93 sobre la base de un consenso o de un acuerdo o una situación generada en la transición del 2000 que la convirtió en un fundamento que hay que respetar. Miro para otro lado porque estoy buscando un artículo que publicaron hace muy poco, te lo comentaré en cuando lo encuentre, está entre mis notas. Aquí está. Mi amigo Miguel Torres, de que nunca negaré mi amistad, él ha admitido públicamente que la Constitución 93 no está escrita en piedra. Claro. Hay que admitir que si le tiene que modificar, se tiene que modificar. Se tiene que adaptar a la realidad. Ya encontré la cita, fue Mauricio Zabaleta en El Comercio, este artículo que me pareció maravilloso, se publicó el 8 de junio, y contiene una frase que quiero leer contigo. El consenso del 2000, dijo Mauricio ahí, se agotó y ya no alumbra. Es correcto. ¿De acuerdo? De varias maneras, el ciclo institucional que se abrió en la transición está evidentemente cerrado. La oscilación que se ha producido entre la elección indiferente y vacía de contenido para el Congreso del 2000, este Congreso que está terminando, y esta elección profundamente polarizada, estomacal, ¿verdad? Agresiva, muestran que ya no tenemos contenciones institucionales. Las que teníamos se han desgastado. El ciclo que comenzó en el 16 con la elección de Kuczynski y que nos ha llevado a esta enorme cantidad de presidentes, casi uno al año en promedio, muestra que el esquema institucional no soporta más. El modo en que la pobreza, la marginalidad y la falta de sostenibilidad de la actividad pública ha dejado que la pandemia nos convierta en un país repleto de dolor y de muerte, deja en evidencia que nuestro sistema institucional no da más. Entonces, algo tenemos que hacer con eso. Pero nota, Juan Carlos, que llevamos casi todo este mes de no discutir cómo salimos del entrampamiento. Nada de lo sustancial. Fantasías de deseos legales. Narrativas. Sin ningún sentido. Pura narrativa. Ya, pero la narrativa puede ser constructiva cuando te permite reconocer al otro. Esta es una falsa narrativa. No, sí, claro, es una narrativa sin contenido. Sin contenido, porque en lugar de integrar y de ponerte en debate, te pone la autorreferencia. Yo digo que hay firmas falsas porque yo las veo falsas. Yo digo que el jurado ya no es imparcial porque yo digo que no es imparcial. Pero además, César, con referentes inverosímiles a los que nadie les cree. O sea, es decir, solo ellos se creen a sí mismos. Nadie, es que no tiene ninguna credibilidad. Por eso digo que esto no es narrativa, es un discurso autorreferido, ¿no? Cuando yo digo que yo pruebo lo que yo digo porque lo digo yo, o sea, las firmas son falsas porque yo las veo falsas, el jurado no es imparcial porque yo no lo veo imparcial, y mi prueba es que el señor Arce dice que no es imparcial, entonces quebré todas las reglas. Quiero regresar sobre lo primero que te dije, sobre las que yo pretendo defenderme. O sea, si este es el caso de Fuerza Popular, ¿qué cosa tiene que objetarle Fuerza Popular al señor Pérez Gómez? Claro, es exactamente lo mismo de lo que se está defendiendo. Exactamente Carlos, lo mismo. la regla básica de la justicia supone que tú pongas sobre la mesa una regla que funcione para ti todos y contra ti. Y lo que está haciendo Fuerza Popular en este ejercicio es validando la mecánica que dicen que se usa en contra de ellos. Si queremos un discurso neutral, tenemos que pedir un discurso basado en evidencia. Si el señor Pérez Gómez supera la línea de la evidencia y prueba que la señora Keiko Fujimori sabía o debía saber de una u otra manera que Odebrecht lavaba activos, ganará su caso. Pero en base a evidencia. Y si la señora Fujimori pretende sostener un caso ante el jurado sin evidencia, por Dios que reclama. Entonces, además lo ha hecho público, puso un tuit en donde dijo, sabemos que ha habido fraude, pero no tenemos la prueba, mándennosla, ¿no? O sea, invitemos al señor Pérez Gómez a poner su fraude. Sabemos que la señora Keiko sabía que Odebrecht lavaba activos, pero no tengo pruebas, dénmelas. Por Dios. Por eso, no podemos, Juan Carlos, construir un sistema justo si no reconocemos que la regla que reclamamos como justa funciona a favor de nosotros y en contra de nosotros. Pero tú que eres positivo, porque tú no eres pesimista en general, y te conozco hace muchos años. No eres pesimista. ¿Ves una luz al final de este túnel? Siempre. ¿O este túnel cada vez lo ves más oscuro? Siempre. No, diga, para comenzar, yo voy a decir como afrodescendiente que soy, que lo oscuro es malo, para comenzar.
recuso tus palabras. No, sin ninguna alusión negativa, simplemente me refería al túnel, porque cuando no ves te chocas y te golpeas. Mira, yo creo con que una pared. yo creo, Juan Carlos, que la luz se construye, pero la construcción de la luz en este momento depende de nuestra capacidad para decir no. No nos han dejado en este entrampamiento absurdo de debates innecesarios, no nos han dejado fijar cuál es el no que queremos poner para el próximo gobierno. No nos han dejado decir que queremos un gobierno que respete los derechos civiles, que respete las reglas de protección a las mujeres, que respete la perspectiva de género en la educación de nuestros hijos, que respete las reglas legales. No nos están dejando decirle no a Castillo, que va a ser presidente con el 14% de respaldo. Y no nos están dejando ponerle límites al gobierno que sigue en una ceguera atroz por crear un discurso que lo único que lleva es a la ingobernabilidad absoluta, porque quiero decirlo de nuevo. Si este discurso promovido por Fuerza Popular hegemoniza, lo que sale de él es un país que no puede gobernar ni Castillo ni Fuerza Popular. Es correcto. Entonces, ahí la pregunta es, ¿de verdad no perdieron nada? ¿Tuvieron la mayoría en el Congreso y la perdieron? Han tenido casi el 50% de los votos y los van a depredar. Porque yo creo que en un país que no tiene, contra lo que algunos observadores dicen, electotarados ni nada parecido, lo que va a empezar a ocurrir aceleradamente es que conforme nos aproximemos a julio, el respaldo no fujimorista de la señora Fujimori va a decaer precipitadamente. Sí, claro. Así administra su poder. Esa es su aproximación a la política. Bueno, es claro que el Fujimorismo y perder poder. Es claro que el fujimorismo tiene serias dificultades para administrar, ¿no? Para administrar intereses. Cada día lo tengo más claro, ¿no? Tiene serias dificultades para percibir que el poder no es posicionamiento y agresividad, sino sí, pues, tramado social y tejido de relaciones constructivas. Creo que esa es la parte que estamos perdiendo y debo decirte, Juan Carlos, no veo que Castillo lo sepa tampoco. No, sin duda, sin duda. En eso coincidimos. Por eso, yo tampoco lo veo. Mi punto es, no estamos pudiendo construir una oposición constructiva al gobierno que viene, porque el que no va a ser gobierno nos tiene entretenidos en sus fantasías narcisistas. Y eso es algo que a mí me revela. De hecho, cuando quedaron ambos en la segunda vuelta, la primera conclusión a la que yo llegué, y dije en casi todos los directorios en los que participé, era, señores, se viene, sin alusión al oscuro, dicho sea de paso, pero se viene una etapa oscurantista en el país porque ambas posturas son conservadoras. O sea, digamos, el ciclo modernizador se agotó. Lo que viene, sea Castillo, sea Fujimori, es un ciclo conservador. Y eso es oscurantismo puro, no es ilustración. Sí, vamos a ver cuánto dura. Pero ahora si será Castillo, vamos a ver con qué variante será. Será la Delta, será lo que sea. Pero con la variante que sea, ese virus conservador es el que va a gobernar igual. Me gusta tu referencia porque es premoderna, ¿no? Oscurantismo, estás hablando del alto medioevo. Pero claro, a ver, notemos que antes de este ciclo estábamos en un momento en el que la pelea de Ana Estrada, dirigida a los tribunales y no al Congreso, logró algo tan importante como la reivindicación de los derechos de una mujer que quiere decidir cuándo termina de vivir en medio de su dolor. Correcto. Eso se ganó. Lo ganó Ana Estrada, un equipo de abogados y abogadas que la acompañaban, que, digamos, que dieron una señal fuerte de las posibilidades de construir civilidad. En teoría, a un proceso como el de Ana Estrada, tendría que seguir el debate sobre los 14 o 15 semanas de aborto libre. Está en Argentina, ha estado en Chile. Tendría que seguir una reedición del debate sobre el matrimonio igualitario o la posibilidad de conformar parejas diversas dentro del entorno. Tendría que seguir una afirmación de derechos civiles. Tendríamos que haber entrado a un debate sobre la justicia. El momento de Ana Estrada ha quedado en puntos suspensivos. Y como tú bien dices, congelado. Que Fujimori o Castillo significan otra cosa, significan un gobierno conservador.
Debo decirte, Juan Carlos, buscando la luz al final del túnel, un gobierno conservador con suficientes fisuras para que la ¿Verdad? pelea por los derechos civiles se reorganice. Y esa es mi invitación, mi invocación, y ese es mi voto, que la defensa por los derechos civiles se reorganice. Está el derecho a la protesta y ahí es donde más me preocupa la posición y la sostenibilidad del señor Cerrón, ¿no? La perturbación del derecho a la protesta y el uso de la calle no como espacio de confirmación de derechos, sino como espacio de agresividad. Vi tu nota sobre los machetes, me pareció buenísima, pero no dejo de notar que los machetes tuvieron una connotación de provocación con la que hay que Sí, lidiar claro, también, sí, claro, sí, ¿no? claro. Con la que hay que lidiar Era, pues, también. fue una nota provocadora, ¿no? Sobre todo para nuestros amigos centralistas Sí, que sí, sí. piensan, como tú decías, que lo que imaginan ellos es la realidad y no se dan cuenta que la realidad existe más allá de lo que ellos imaginan. Entonces, es para que entiendan que hay que contrastar, ¿no? Como tú dices, si no hay evidencia, y eso es nuestra deformación, iba a decir, nuestra formación científica nos lleva a eso, pues. Si no hay Mm. evidencia, no puedes contrastar la realidad con lo que tienes. No, no puede ser que tus deseos íntimos se conviertan en la realidad porque a ti te da la gana, ¿no? Y nuestra derecha peca de eso, pues cree que su casa con piscina, porque él la tiene, existe para todo el mundo porque él la tiene. No, no es así, pues. No es Mm. así. Mm. ¿No? No puede ser que crea que el privilegio, porque él lo tiene, es una condición que se reproduce así, ¿no? Como generación espontánea. Entonces, y cuando tú lo comentas, claro, este es un acomplejado, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Entonces, falta mucho análisis sociológico, ¿no? Y creo que hay que empezar a investigar mucho más, ¿no? O falta mucho de respeto y mucho de querernos un poco. Alguien a quien Sí, pues voy a querer de conocer siempre, ese Perú que somos, ¿no? no, de conocernos a nosotros, Juan Carlos. Alguien a quien voy a querer siempre, recuerdo y respeto, me enseñó que en Lima tenemos que revisar el modo en que usamos nosotros Es y verdad, todos, es verdad, ¿no? es Porque verdad. todavía creemos que nosotros y todos somos todos. Y no, pues, no lo somos. Y no es así, pues, es verdad. No es así. Entonces, nos queda entrar en un momento de humildad. Creo que nos queda entrar en un momento en el que todos y todas tenemos que perdonarnos. Eso supone que todos y todas reconozcamos lo mal que lo hemos hecho en estos 20 años, o Pero lo mala. poco, pero mal, pero mal Muy total, mal. mal total. Y todo lo que más allá de buenas intenciones hemos dejado de hacer. O sea, la pandemia, Juan Carlos, no es solo un virus que vino de fuera, es un virus que funciona por la corrosión de un sistema que nosotros hemos corroído. El debate sobre la Constitución, que no solo está aquí, está instalado en Chile, por favor, por Sí, sí, Dios. sí, es una Nuestro modelo tendencia de referencia, ¿no? mundial. Nos gustaba mirarlo. Bueno, miremos pues, ¿no? El debate sobre la Constitución es un debate que tiene mucho que ver con la frustración que hemos impreso en este país. Nosotros, todos y todas, ¿no? Entonces, creo que es el momento de parar. Creo que Fuerza Popular tiene que terminar de entender que el 9% con el que pasó segunda vuelta no va a dejar de ser el 9% si no logra mirarse a sí misma como organización y cambiar esa narrativa. Creo De que acuerdo. tiene que entender que lo que está haciendo es algo semejante a lo que se hizo con la anchoveta en los años 70, ¿no? Depredando su capital. Y creo que tendría que aprender a conservarlo si quiere pasar a los años que siguen. Porque los años que siguen, si no, no van a ser sobre Fuerza Popular. Van a ser sobre la DBA, la derecha más dura, y la izquierda más dura, y un montón de espectros en el medio que se están desubicando. Entonces, Lentes, es Juan verdad. Carlos, de varias maneras creo que es el momento en el que tenemos que recuperar el lenguaje en punto a poder encontrar factores radicales, ideas de encuentro. Sigo creyendo que podemos recuperar la pandemia como enemigo. Sigo creyendo que de aquí al 28 de julio tenemos que entender que nuestro primer objetivo como nación es sostener el calendario de vacunación, sostener los contratos de abastecimiento de vacunas, sostener las políticas para mejorar la oferta de oxígeno y protegernos, protegerles, protegerlas. Y sobre esa base, recuperar y reactivar economía, y sobre esa base, recuperar educación, y sobre esa base,
volver a recuperar la agenda de derechos civiles y derechos ciudadanos y humanos, que estoy seguro nos encontrará en la calle nuevamente con estos gobiernos conservadores contra los cuales tú y yo vamos a seguir luchando toda la vida. Al final del día, Juan Carlos, se trata de tratarnos como personas, como Exacto. ciudadanos y como ciudadanas. Y eso es lo que no estamos haciendo. César, como siempre es un placer tenerte acá en De Política y mucho más, y te volveré a invitar como siempre. Y eso ya, no te pediré permiso, te invitaré simplemente para seguir viendo esa fotografía que tendremos que ir analizando poco a poco de cómo va este país. No necesitas mi permiso. Un enorme abrazo, Juan Carlos. Gracias, César, por estar con nosotros hoy día. Chao, chao. Amigos, espero que les haya gustado este episodio de Política y mucho más, y nos vemos el lunes con Mesa de Análisis y el martes con otro episodio más de Política y mucho más. Nos vemos.